La mano que salió del closet. Desde que tengo memoria, el closet siempre me inspiró inquietud. Recuerdo claramente aquellas noches de mi infancia, cuando la oscuridad se extendía como un manto en la habitación y mi imaginación se llenaba de monstruos y sombras. Mi madre, en un intento de calmar mis temores, me convencía de que nada malo podía suceder si mantenía la puerta cerrada, pero aquella convicción se desmoronó una noche que parecía sacada de una pesadilla. Era una noche particularmente fría y silenciosa, el reloj marcaba las 3 de la mañana, y la oscuridad se sentía tan densa que parecía engullir hasta el más leve murmullo. Había sido convencido de que no debía temer a los recovecos del closet, pero esa madrugada algo en mi interior se estremeció. Al despertarme, una sensación inexplicable de ser observado me recorrió, y mis ojos, en la penumbra, se posaron en la puerta del closet, la cual estaba apenas entreabierta. Con el corazón golpeando con fuerza, traté de ocultar mi terror. Me cubrí rápidamente con las sábanas, convencido de que solo se trataba de una ilusión causada por la oscuridad. Pero apenas pasaron unos instantes, sentí algo frío y resbaladizo tocándome el pie. El sobresalto fue total. Sin pensarlo, me quité la manta para ver qué era lo que me había tocado y, ante mis ojos temblorosos, vi una mano huesuda deslizándose lentamente hacia adentro del closet. La visión fue tan real y perturbadora que mi mente se llenó de una desesperación que jamás había conocido. La puerta se cerró de golpe y el silencio volvió a reinar en la habitación, pero yo ya no podía olvidar lo sucedido. Durante días, ese recuerdo me persiguió. Cada noche, al acostarme, el terror volvía a colarse en mi mente, haciéndome dudar de lo que era real y lo que era producto de mi imaginación. Mis padres intentaron consolarme, asegurándome que solo se trataba de un juego de luces o del fruto de un sueño perturbador, pero yo sabía, en lo profundo de mi ser, que aquello había ocurrido de verdad. La sensación de haber sido tocado por algo que no pertenecía a este mundo se había instalado en mí y mis sueños se llenaron de imágenes de una mano huesuda, de una presencia oscura que parecía acechar cada rincón de mi habitación. Conforme crecí, la experiencia se transformó en una sombra persistente en mi vida. Durante mi adolescencia, el terror se manifestó en episodios de insomnio y ansiedad, el sonido de un crujido, un susurro en la oscuridad o la leve apertura de la puerta del closet me hacían estremecer. Aunque intentaba seguir con mi vida, esa noche en particular se convirtió en el preludio de una espiral descendente de angustia y soledad. Llegó el momento en que, incapaz de encontrar paz en la rutina diaria, decidí enfrentar mi miedo y descubrir si aquello que había experimentado tenía alguna explicación lógica. Investigué en libros de fenómenos paranormales, revisé antiguos relatos y me sumergí en las historias de otras personas que habían vivido encuentros similares. Descubrí que en muchas culturas se habla de la aparición de manos o figuras espectrales en momentos de vulnerabilidad, como manifestaciones de almas en pena o de presencias que buscan reclamar algo que se les negó en vida. Sin embargo, ninguna de esas historias podía calmar mi inquietud. Por el contrario, me convencían de que yo había sido testigo de algo oscuro y prohibido. Mis intentos por comprender y racionalizar la experiencia se volvieron obsesivos. Comencé a anotar cada detalle, cada emoción y cada sensación que experimentaba en la quietud de la noche. En un cuaderno desgastado, escribía relatos detallados de aquellas noches en las que la puerta del closet se abría levemente, de la sensación de frío en el pie, de la imagen de la mano que se deslizaba silenciosamente. Con el tiempo, esas páginas se convirtieron en un registro macabro que narraba el descenso de mi cordura, un testimonio de la lenta invasión del terror en mi alma. La falta de respuestas me llevó a aislarme. Las conversaciones con amigos y familiares se volvieron escasas y el mundo exterior se transformó en un escenario distante y ajeno. La experiencia que había marcado mi niñez se había convertido en un peso insoportable y cada vez que la noche caía, sentía que algo se agitaba en la oscuridad, esperando volver a reclamarme. La sensación de ser observado se intensificaba hasta el punto de impedirme conciliar el sueño, y las sombras en mi habitación se alargaban como presagios de una condena inminente. Conforme pasaron los años, la marca de aquella noche se convirtió en una cicatriz en mi alma. Mi desempeño académico se vio afectado, y mis relaciones personales comenzaron a resquebrajarse bajo el peso de mi obsesión.
La imagen de la mano huesuda se repitió en mis pesadillas, transformándose en una figura casi omnipresente que me recordaba constantemente que había sido marcado por algo que no podía ser explicado. La voz interior, un susurro tenue pero persistente, me decía que lo que había ocurrido no era un simple accidente del sueño, sino un presagio de un destino oscuro y trágico. Una noche, mientras me encontraba en la soledad de mi habitación, sentado en el borde de la cama y mirando fijamente la puerta del closet, sentí un temblor en mi interior. La oscuridad parecía adquirir vida propia, y cada sombra proyectada por la luz de la luna se movía con un propósito siniestro. Con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada, decidí que debía enfrentar de una vez por todas el origen de mi terror. Necesitaba respuestas, aunque supiera que podrían arrastrarme aún más hacia el abismo de la desesperación. Me armé de valor y, en una noche en la que la calma del exterior parecía desvanecerse bajo un cielo sin luna, me dirigí al lugar que había sellado mi destino, el closet de mi habitación. Con manos temblorosas, empujé la puerta lentamente, temiendo encontrar algo que pudiera romper mi cordura de una vez por todas. La habitación se llenó de un silencio profundo y opresivo, y en ese instante, mi mente se llenó de recuerdos de aquella infancia plagada de miedos irracionales. Lo que vi en ese momento me congeló el alma. La puerta estaba entreabierta, tal como aquella noche fatídica, y en la penumbra pude distinguir, por un breve instante, la imagen de la mano huesuda. No era un reflejo ni una ilusión, era la misma presencia que había invadido mis pesadillas. El aire se volvió gélido, y por un instante sentí que el tiempo se detuvo. En ese breve lapso, mi mente se llenó de una certeza abrumadora: aquello no había sido un sueño, ni una alucinación inducida por el miedo. Era real, y había vuelto para reclamar lo que había dejado pendiente. El terror se apoderó de mí con una intensidad que jamás había experimentado. Me sentí invadido por una presencia oscura, como si cada rincón de mi ser estuviera siendo observado por ojos que no pertenecían a este mundo. La mano que había visto aquella noche se deslizó una vez más, lenta y deliberadamente, por el marco del closet, como si quisiera recordarme la fragilidad de mi existencia y la inevitabilidad de mi destino. No hubo gritos, solo un silencio ensordecedor en el que cada latido de mi corazón era una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Esa noche, el miedo se convirtió en mi único compañero. No pude dormir, el insomnio se apoderó de mi mente, y las horas pasaron arrastrándose en un tormento que parecía no tener fin. Los días siguientes se transformaron en una lucha constante contra la desesperación. La imagen de aquella mano se repitió en mis pensamientos, y cada sombra en mi habitación se convertía en una posible manifestación de aquella presencia. Los objetos pequeños se movían sin razón, como si la misma energía de aquella noche hubiera dejado su impronta en cada rincón de mi existencia. Con el tiempo, empecé a perder la noción de la realidad. La línea entre lo que era producto de mi imaginación y lo que realmente sucedía se volvió borrosa. Mi vida se redujo a un ciclo interminable de temor y soledad, donde cada noche se convertía en una prueba de resistencia contra un mal que no podía ser exorcizado. La comunidad a mi alrededor notó mi cambio. Mis compañeros, antes llenos de esperanza y fe, comenzaron a verme distante, atrapado en un abismo de recuerdos y pesadillas. Las palabras de aliento se perdían en mi interior, y la fe, que había sido mi sostén, se desvanecía lentamente, dejándome vulnerable ante la oscuridad que me consumía. En un intento desesperado por hallar una solución, busqué ayuda en los textos sagrados y en los antiguos rituales de purificación. Acudí a quienes me decían que podían exorcizar el mal, que existía una forma de romper la cadena de los pecados olvidados. Pero cada invocación, cada oración, solo intensificaba el eco de la voz que me había marcado aquella noche. Las cicatrices que aparecían en mi piel se multiplicaban y el dolor físico se mezclaba con el sufrimiento del alma. No había cura para lo que me había sucedido, y la certeza de que algo inhumano se había enraizado en mi ser se volvía más fuerte con cada amanecer. Llegaron los momentos en que la desesperación se tornó insostenible. Las noches se alargaban en interminables vigilias, y el temor de que la presencia me reclamara de nuevo se convirtió en una carga que amenazaba con quebrar mi espíritu. Mis días se llenaron de una ansiedad paralizante, y la sombra de aquella mano, esa imagen imborrable, se erigió como el símbolo de mi condena.
Cada vez que cerraba los ojos, veía en mis pesadillas el rostro desgastado y los ojos que destilaban un dolor que no podía ser redimido. El eco de los susurros en el sacristán se convirtió en mi único recordatorio de que había cruzado una línea que jamás debía ser traspasada. Finalmente, en un último acto de desesperación, decidí enfrentar mi destino. Con la convicción de que debía romper el ciclo, emprendí un viaje de regreso a la iglesia, al lugar donde todo había comenzado. No buscaba redención, solo quería saber si aquel mal podría, de alguna forma, ser exorcizado. La decisión me llenó de una mezcla de terror y resignación, y cada paso hacia la iglesia era una rendición ante la certeza de que mi alma estaba siendo reclamado por una fuerza ineludible. Esa noche, el ambiente en la iglesia era casi irreverentemente frío. El viento ululaba fuera de las ventanas rotas y la luz de las velas parpadeaba de manera inquietante, como si luchara por mantenerse viva. Con el corazón en un puño y el alma desgarrada, bajé nuevamente al sacristán. El lugar parecía esperar, silencioso y expectante, como si supiera que mi regreso era inminente. Mientras me acercaba al mismo rincón donde había sentido aquella presencia, el frío se intensificó, y los susurros se elevaron en un clamor que me heló la sangre. En ese instante, la figura apareció de nuevo, emergiendo de la penumbra con una intensidad que desafió mi última esperanza. Su rostro, arrugado y marcado por el sufrimiento, se desplegó ante mis ojos, y en sus ojos vi el reflejo de una eternidad de penas. La voz, clara y desgarradora, retumbó en mi mente: no hay redención para ti. Esas palabras, tan definitivas como la sentencia de un juez implacable, fueron la gota que derramó el vaso de mi resistencia. En ese último y trágico instante, comprendí que no había forma de escapar. La presencia se abalanzó sobre mí, y sentí que cada latido de mi corazón era arrancado con brutal violencia. La oscuridad me envolvió, y mi existencia se desvaneció en un instante, consumida por el terror y la desesperación de haber desafiado lo prohibido. No hubo gritos, ni súplicas, solo un silencio absoluto que marcó el final de mi lucha. Al amanecer, los fieles que acudieron a la iglesia para la misa encontraron mi cuerpo en la cripta, tendido sobre el frío suelo de piedra. Mi rostro estaba inmóvil, congelado en una expresión de horror que nadie podría olvidar, y las cicatrices en mi piel brillaban con la pálida luz del alba, como testigos mudos de la noche en que mi alma fue condenada. En una pared, casi borradas por el paso del tiempo, se podían distinguir palabras que nadie llegó a descifrar por completo, pero que resonaban con una terrible certeza: no hay redención. La investigación oficial atribuyó mi muerte a un colapso nervioso inducido por años de insomnio, ansiedad y conflicto espiritual. Sin embargo, en los susurros de aquellos que aún se atreven a recordar, mi historia se convirtió en una advertencia. Se dice que en las noches más oscuras, cuando el viento susurra en los pasillos de la iglesia y la luz de las velas titila con un tono lúgubre, se puede oír un lamento que proclama que los pecados olvidados nunca son perdonados y que la condena se cierne sobre aquellos que se atreven a perturbar lo sagrado. Con el paso de los años, la pequeña parroquia se sumió en un silencio reverente y el sacristán se convirtió en un lugar al que pocos se atreven a acercarse. Mi trágico destino, narrado sin nombres ni rescate, se ha convertido en una leyenda oscura que se transmite en susurros entre los habitantes del lugar. Algunos afirman que, en plena madrugada, se puede escuchar el eco de mis oraciones rotas y el murmullo de una voz que clama por redención, recordando a todos que ciertos secretos no deben ser desvelados. Nadie sabe con certeza si mi experiencia fue fruto de una culpa personal o del despertar de fuerzas ancestrales que jamás debieron ser perturbadas. Lo cierto es que la oscuridad, una vez invadida, cobra un precio que la luz jamás puede pagar. Mi historia es la advertencia perpetua de que en los recovecos de lo sagrado hay abismos de desesperación que no ofrecen escape y que la búsqueda de redención puede, en ocasiones, conducir a la condena definitiva. La sombra bajo la cama. No es fácil recordar con precisión el punto exacto en que mi vida cambió para siempre. Durante años, mis noches habían sido solitarias, marcadas por interminables jornadas de estudio y la constante compañía de mi leal perro.
Todo transcurría con la monotonía de un estudiante universitario común, hasta aquella fatídica noche en la que la realidad se desdibujó y el miedo se instaló en lo más profundo de mi ser. Recuerdo haberme quedado despierto hasta altas horas de la madrugada, absorto en los libros y apuntes que definían mi futuro. La presión de los exámenes y las largas horas de estudio me habían llevado a ignorar casi todo lo demás. Mis compañeros se iban a dormir, la mayoría agotados por el esfuerzo del día, y yo me refugiaba en el silencio de mi habitación, acompañado únicamente por el suave murmullo de mi ventilador y el leve resplandor de la lámpara de escritorio. Cuando finalmente la fatiga se hizo insostenible, me dispuse a acostarme. Apagué la lámpara, me tapé y cerré los ojos, deseando recuperar al menos unas pocas horas de sueño reparador. Fue entonces cuando mi perro, siempre fiel a mi lado, comenzó a gruñir en un tono que nunca había escuchado antes. El sonido era bajo, gutural y lleno de una tensión que me heló la sangre. Mi primer instinto fue pensar que se trataba de algún sueño inducido por el cansancio, una anomalía sin importancia. Pero al percibir que el gruñido se intensificaba y que su mirada se volvía fija, mi corazón empezó a latir con fuerza. La criatura, mi compañero incondicional, se mantenía erguido y miraba fijamente hacia el rincón oscuro de la habitación, donde la puerta del closet se encontraba entreabierta. Una ola de pánico me invadió de inmediato. Sabía que, en ocasiones, mi imaginación podía jugarme malas pasadas, pero la tensión en el ambiente era innegable. Con manos temblorosas y la mente en un torbellino, traté de calmarme y de convencerme de que nada estaba mal. Sin embargo, el silencio se volvió opresivo y el aire parecía haberse espesado en torno a mí, mientras me debatía entre levantarme y tratar de calmar a mi perro o ignorar la sensación. Algo se deslizó en mi mente. Fue un susurro, apenas audible, que parecía provenir desde el interior del closet. No era un sonido que pudiera atribuir a mi imaginación, era algo real y perturbador. Con un estremecimiento que me recorrió el cuerpo, oí claramente la voz, en un tono suave pero cargado de una melancolía inquietante: ¿por qué no miras? Las palabras se deslizaron en el silencio de la habitación, helándome por dentro. El instinto me obligó a cubrirme con las sábanas de inmediato, intentando ocultar mi rostro y tal vez, en un último esfuerzo por disipar aquello que no podía comprender. Mi perro, visiblemente aterrorizado, saltó de la cama y salió corriendo sin mirar atrás, dejando mi soledad expuesta a la fría mirada de la noche. Permanecía ahí, en la oscuridad, con el corazón palpitando desbocado y la mente inundada de preguntas sin respuesta. La imagen de aquella mano que se suponía había salido del closet se quedó grabada en mi memoria, junto a la visión de dos ojos rojos, fijos y penetrantes, que parecían seguir cada movimiento en el rincón oscuro. Durante minutos que se sintieron como una eternidad, permanecí inmóvil, incapaz de apartar la mirada o de comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Finalmente, reuní el valor suficiente para destaparme, con la esperanza de confirmar que todo había sido producto de un sueño inducido por el cansancio, pero lo que vi me aseguró que no era así. El closet, con la puerta ligeramente entreabierta, parecía inalterado a excepción de ese detalle escalofriante. No había rastro visible de la mano o de los ojos, pero la sensación de haber sido observado persistía en cada fibra de mi ser. El terror de aquella noche se apoderó de mí de una manera tan intensa que, a partir de ese instante, mi vida nocturna cambió para siempre. Las horas que deberían haber sido de descanso se transformaron en una sucesión de vigilias en las que la oscuridad se volvía mi única compañía. Los días siguientes fueron un calvario de ansiedad y paranoia. Cada vez que caía la noche, la mente se inundaba de recuerdos de aquel susurro y de la imagen perturbadora de esos ojos rojos. El simple hecho de cerrar los ojos me sumía en un abismo de pesadillas, en el que revivía el terror de haber sido observado por algo que no pertenecía a este mundo. Durante semanas, traté de explicar lo ocurrido a mis amigos, a mis familiares, incluso a profesores, pero mis palabras se encontraban con miradas escépticas y comentarios que atribuían mi experiencia a la sobrecarga de estudio y la fatiga. Nadie parecía comprender la intensidad de la sensación, la verdad que se ocultaba en ese instante de vulnerabilidad. Poco a poco, la experiencia se convirtió en una obsesión. Comencé a registrar en un cuaderno cada detalle, cada pensamiento y cada sensación que me invadía al caer la noche.
Escribí sobre el sonido inusual del susurro, sobre el temblor en mis manos al recordar la imagen de los ojos rojos, sobre la forma en que mi perro se había escapado sin mirar atrás. Con el tiempo, esas páginas se convirtieron en un registro macabro de mi descenso en el terror. Cada palabra escrita era un recordatorio de que algo había irrumpido en mi vida, algo que no podía ser explicado ni racionalizado. A medida que transcurrían las semanas, comencé a notar cambios más profundos en mi conducta. La soledad se volvió insoportable y cada noche me encontraba más aislado, incapaz de escapar del constante recordatorio de aquella experiencia. El ambiente en mi habitación se transformaba, las sombras parecían moverse de forma autónoma y en ocasiones, el eco de un susurro se mezclaba con el murmullo de la brisa que se colaba por las ventanas. La sensación de ser observado se intensificaba y la imagen de la mano y los ojos rojos se repetía en mis pesadillas con una precisión aterradora. La ansiedad se volvió una constante en mi vida. Mis estudios, antes mi salvación, se transformaron en una carga insoportable y la presión de la universidad se sumó al peso del terror. Empecé a experimentar insomnio crónico, noches enteras en vela en las que el miedo me mantenía despierto, mirando fijamente a la oscuridad, esperando ver de nuevo aquello que había perturbado mi infancia. La forma en que mi mente se llenaba de imágenes fantasmales era tan vívida que, en ocasiones, no podía distinguir si estaba despierto o en medio de un sueño inducido por el pánico. Con el paso de los meses, la experiencia comenzó a afectar mi salud física y mental de manera irreversible. Las cicatrices emocionales se mezclaron con pequeñas marcas en mi piel, como si el contacto con aquella presencia hubiera dejado una impronta tangible en mi cuerpo. En cada despertar, sentía un frío indescriptible, un escalofrío que me recorría desde los pies hasta la cabeza, y en cada sombra que se proyectaba en mi habitación, veía reflejado el eco de aquel primer encuentro. La vida social que una vez tuve se desvaneció lentamente. Las reuniones, las fiestas y cualquier forma de interacción me resultaban insoportables, pues cada conversación se convertía en un recordatorio de la oscuridad que me perseguía. La gente notaba mi cambio, la mirada perdida, el silencio en mis respuestas, la manera en que evitaba hablar sobre la noche en que el miedo se había convertido en mi único compañero. Intenté buscar ayuda profesional, consulté a psicólogos y especialistas, pero nadie pudo comprender realmente la magnitud de lo que había vivido. Mis explicaciones se encontraban con diagnósticos de ansiedad y estrés postraumático, pero esas etiquetas no lograban capturar la esencia del horror que se había instalado en mi alma. A medida que la obsesión crecía, comencé a sentir que mi propia identidad se desvanecía en el abismo del terror. La imagen de aquella mano huesuda y los ojos que parecían arder con un fuego infernal se repetían una y otra vez, hasta el punto en que me parecía que cada rincón de mi mente estaba siendo reclamado por aquella presencia. No podía concentrarme en mis estudios, ni siquiera en las tareas más simples de la vida diaria. Cada pensamiento se ve influenciado por el eco de aquel susurro que me había preguntado, en un tono apenas perceptible, ¿por qué no miras? Esa pregunta, tan simple y a la vez tan devastadora, se convirtió en la razón de mi angustia, en la semilla de una desesperación que me estaba consumiendo lentamente. La desesperación alcanzó un punto crítico en una noche de invierno, cuando la soledad y el terror se mezclaron en un clamor insoportable. No pude dormir, ni siquiera en mis momentos de vigilia, pues el miedo se había convertido en una presencia constante que me seguía a cada instante. Las horas se dilataban en un interminable torbellino de insomnio y pesadillas, y cada despertar era una lucha por recuperar el control de mi propia mente. En esos momentos de angustia, la imagen de aquella mano y esos ojos rojos se mezclaban con el recuerdo de mi infancia, recordándome que el miedo nunca se olvida y que, en ocasiones, permanece para siempre. Decidí que debía enfrentar mi terror, que debía descubrir la fuente de aquel mal que me perseguía. Con una mezcla de desesperación y determinación, me armé de valor y comencé a investigar el fenómeno de forma meticulosa. Recorrí antiguos archivos, hablé en secreto con compañeros de la universidad y me sumergí en relatos de experiencias similares. Descubrí que en muchas culturas se hablaba de apariciones que se manifestaban en momentos de vulnerabilidad, de almas en pena que reclamaban ser vistas, de presencias que surgían en la penumbra para recordar pecados olvidados.
Sin embargo, ninguna de esas historias coincidía exactamente con lo que yo había vivido. Mi experiencia era única, y a la vez, era parte de un misterio mayor, uno que parecía extenderse más allá de mi comprensión. Con cada nueva noche, el terror se volvía más palpable. La habitación en la que vivía se transformó en un escenario de sombras y susurros. Las luces, al apagarse, dejaban ver siluetas que se movían con una cadencia inhumana, y el sonido del viento se mezclaba con el eco de una voz que repetía mi misma pregunta: ¿por qué no miras? Comencé a registrar todo en un cuaderno, anotando cada detalle, cada emoción, cada instante en que la presencia parecía colarse en mi realidad. Las palabras se convertían en mi única manera de combatir la locura que amenazaba con devorarme, en un intento desesperado por dar sentido a aquello que se había infiltrado en mi existencia. La búsqueda de respuestas me llevó a lugares insospechados, a viejos templos abandonados, a reuniones secretas de personas que afirmaban haber vivido encuentros similares, a bibliotecas olvidadas donde se guardaban textos antiguos sobre fenómenos paranormales. Cada nueva pista parecía abrir una puerta a un universo de oscuridad, pero a la vez, me sumía en una incertidumbre cada vez mayor. ¿Acaso aquello era producto de mi propia mente, alterada por el estrés y el miedo? ¿O se trataba de algo real, de una presencia que había cruzado la delgada línea entre lo tangible y lo etéreo? La duda se volvió un compañero constante, y la respuesta se me escapaba en cada intento de comprender. Los meses se sucedieron en una espiral descendente de angustia. Mi salud se deterioró, y cada día se volvía una lucha por mantener un semblante de normalidad. El aislamiento me consumía, y las noches se transformaron en un eco interminable de aquella primera experiencia. Mi perro, que una vez fue mi fiel compañero, parecía haberse alejado, incapaz de comprender el terror que ahora habitaba en mi hogar. La soledad se volvió tan abrumadora que, en ocasiones, me encontraba al borde del colapso, con la certeza de que aquello que había despertado en la oscuridad estaba reclamando mi alma. Un día, en un último y desesperado intento por romper el ciclo, decidí enfrentar mi temor de frente. Esa noche, me armé de valor y, en medio de la penumbra, me dirigí hacia el closet de mi habitación, el epicentro de mis pesadillas. Con cada paso, recordaba la imagen de aquella mano y los ojos que me miraban fijamente, y sentía como mi corazón se aceleraba en un compás frenético. Abro la puerta lentamente, temblando, y en ese instante, el aire se volvió casi tangible, cargado de una energía oscura y ancestral. Por un breve momento, el silencio fue tan absoluto que sentí que el tiempo se detenía. Y entonces, lo vi de nuevo, en el borde del closet, la imagen de dos ojos rojos, intensos y fijos, que parecían atravesar mi alma. Mi respiración se volvió agitada y, en ese instante, supe que el terror era más real de lo que jamás hubiera imaginado. La imagen se grabó en mi mente, y no pude apartar la mirada. Cada segundo que pasaba era un tormento que me llenaba de una desesperación que se extendía a lo largo de mi existencia. En ese instante, mi mente se inundó de recuerdos de mi infancia, de noches en las que el closet era el escenario de miedos irracionales y de la constante sensación de que algo no pertenecía allí. Pero ahora, aquello no era un juego de la imaginación, era una manifestación de una presencia oscura que había cruzado la delgada línea entre el sueño y la vigilia. El eco de la voz que había escuchado aquella noche se repetía en mi interior, cuestionando mi razón y mi fe. Con el corazón al borde de la ruptura, me di cuenta de que había llegado el final de mi capacidad para huir y que debía enfrentar la verdad, aunque ésta fuera devastadora. En un último acto de desesperación, decidí abandonar mi habitación y salir al exterior, con la esperanza de que la luz del día pudiera disipar la oscuridad que me había consumido. Pero al cruzar el umbral, el frío y la sensación de ser observado me golpearon con fuerza. El vecindario, una vez familiar, se transformó en un escenario de sombras inquietantes. La luz de la mañana apenas alcanzaba a romper la densidad de la oscuridad y cada calle parecía guardar secretos inconfesos. No había escapatoria, y la certeza de que aquello era parte de mi destino se volvió ineludible. Los días se transformaron en una sucesión de momentos de desesperación. Mi mente, al borde del colapso, ya no encontraba consuelo en la rutina diaria.
Los recuerdos de aquella noche se repetían una y otra vez, y el eco de la voz y la imagen de los ojos rojos se convirtieron en la única realidad. La soledad, la ansiedad y la pérdida de la fe se convirtieron en mi existencia, y cada despertar era un recordatorio del precio de haber enfrentado lo prohibido. Finalmente, en una noche particularmente fría y silenciosa, mi cuerpo y mi mente ya no pudieron resistir. La presión del terror acumulado se volvió insoportable. Caminé sin rumbo por las calles, perdido en un estado de confusión y desesperación, con la certeza de que mi existencia se desvanecía en la oscuridad. En un instante de total vulnerabilidad, me encontré frente a un puente solitario, donde la corriente del río parecía arrastrar consigo la promesa de un final. Sin pensarlo, me dejé caer, sintiendo que la corriente me llevaba hacia un abismo del que no habría retorno. El impacto fue brutal. La fuerza del agua, fría y despiadada, me golpeó con una intensidad que borró de mi mente los últimos vestigios de una existencia marcada por el terror. En esos momentos finales, mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor, recordé aquella imagen que había atormentado mis noches, la mano huesuda, los ojos rojos y la pregunta que resonaba en mi interior: ¿por qué no miras? No hubo gritos, ni súplicas, solo el silencio absoluto de una condena que se había cumplido. Al amanecer, mi cuerpo fue hallado en la orilla del río, a orillas del puente que había sido mi última escapatoria. La policía, atónita ante la trágica escena, atribuyó mi muerte a un trágico accidente causado por la desesperación y el insomnio prolongado. Sin embargo, en el eco de aquellos que aún recuerdan mi historia, se susurra que mi destino fue la consecuencia inevitable de una lucha interna contra un mal que jamás pude comprender. Las cicatrices de mi existencia, las imágenes que se repiten en las noches y el incesante murmullo que me seguía, se convirtieron en una leyenda que advierte: hay secretos que la oscuridad guarda celosamente, y a veces, el precio de conocerlos es la condena definitiva. Hoy, mientras el sol se oculta detrás de las montañas y la noche se extiende en un manto de silencio, algunos aseguran que se puede escuchar el eco de un susurro que pregunta: ¿por qué no miras? En la penumbra de las habitaciones solitarias, la leyenda de aquel estudiante que enfrentó su peor pesadilla se ha convertido en una advertencia para aquellos que se atreven a adentrarse demasiado en la oscuridad. Nadie sabe si mi destino fue producto del estrés o si algo más siniestro se apoderó de mi alma, pero hay una verdad ineludible: en la búsqueda de respuestas en los recovecos de lo prohibido, la oscuridad siempre reclama su precio. El niño del pasillo. Nunca imaginé que una noche, en la quietud de mi hogar, un simple instante podría transformar mi existencia para siempre. Durante años, mi vida se había regido por la rutina tranquila de mis días y la inocencia de mi infancia. Vivía en un pequeño departamento en un barrio modesto, donde el murmullo del tráfico y la luz tenue de la ciudad parecían prometer seguridad. Sin embargo, aquella madrugada cambió todo. Recuerdo que había pasado la mayor parte de la noche estudiando, abrumado por la fatiga acumulada de jornadas interminables y de preocupaciones propias de un estudiante. La oscuridad se había asentado en mi habitación y la única compañía era el parpadeo ocasional de la televisión, apagada ya hacía tiempo, y el suave ronroneo del ventilador. Mis ojos, forzados a mantenerse abiertos por la exigencia del estudio, empezaron a embotarse. Finalmente, el sueño me venció y caí en un descanso profundo. Eran las 3 de la mañana cuando me desperté de un sobresalto. No había razón aparente para hacerlo, salvo la sensación de inquietud que se había colado en mi mente. Por un instante, permanecí inmóvil, intentando distinguir las sombras que se movían en la penumbra. Entonces, al forzar mi vista, algo llamó mi atención. A través del reflejo del televisor apagado, pude distinguir la silueta de un niño parado en el pasillo. Mis primeros instantes se llenaron de confusión y miedo. En mi mente, la imagen era tan vívida que por un breve segundo creí que se trataba de mi hijo, quien solía dormir en la habitación contigua. Impulsada por el instinto maternal, me levanté de la cama, decidida a llevarlo de vuelta a la cama, a reconfortarlo y disipar cualquier temor.
Con pasos vacilantes, me dirigí hacia la puerta de mi habitación y la abrí lentamente, esperando encontrar a mi pequeño durmiendo plácidamente. Pero, para mi desconcierto, la habitación estaba vacía y en silencio. Mi hijo dormía profundamente en su propia habitación, sin que nadie hubiera alterado su sueño. Me quedé paralizada en la puerta, la confusión mezclada con un terror que no lograba comprender. Al girarme, intenté encontrar de nuevo aquella figura en el pasillo, pero la silueta del niño había desaparecido por completo. Fue entonces cuando sentí un aliento frío recorrer mi nuca, como si algo invisible hubiera pasado muy cerca de mí. La sensación fue tan intensa y aterradora que me congelé en el umbral, sin saber si reaccionar o simplemente quedarme allí, aturdida. No hubo gritos ni palabras, el silencio se hizo tan denso que parecía absorber cada latido de mi corazón. Los días que siguieron se convirtieron en una lucha interna. Durante la noche, la imagen del niño espectral y el frío aliento en mi nuca se repitieron una y otra vez, llenando mis sueños de angustia y mi vigilia de preguntas sin respuesta. Intenté convencerme de que había sido producto de mi imaginación, una ilusión nacida del cansancio y del miedo infantil, pero cada vez que me sumergía en la oscuridad de mi habitación, esa sensación persistía, implacable. Al principio, traté de encontrar una explicación lógica. Reorganicé mi rutina nocturna, aseguré bien la puerta del closet y revisé cada rincón en busca de indicios de que algo hubiera pasado. Incluso mi fiel perro, que siempre había sido mi compañía, comenzó a mostrar signos de inquietud, mirando fijamente hacia el pasillo cuando caía la noche. Aún así, no podía descartar la posibilidad de que mi mente estuviera jugándome una mala pasada. Pero, a medida que pasaban las semanas, la experiencia se volvía más real y perturbadora. Cada madrugada, al cerrar los ojos, revivía aquella imagen, la silueta del niño, los reflejos distorsionados en la pantalla apagada, y ese aliento frío que parecía prometer que algo no había terminado. Mis amigos y familiares notaron un cambio en mí. La inquietud se había instalado de forma permanente en mi mirada, y mis relatos, al ser compartidos, se encontraban con miradas de escepticismo y preocupación. Sin embargo, yo sabía que aquello había ocurrido, y que la experiencia no era fruto de un sueño inducido por el cansancio, sino una manifestación real de algo oscuro y prohibido. Decidí, entonces, investigar por mi cuenta. Comencé a llevar un diario en el que anotaba cada detalle, la hora exacta de los sucesos, la posición en la que me encontraba, la intensidad del frío que sentía, e incluso las reacciones de mi perro. Escribí sobre la sensación de ser observado, sobre el eco del silencio en la habitación y sobre el abrumador sentimiento de que algo había cruzado la delgada línea entre lo real y lo sobrenatural. Mi búsqueda me llevó a indagar en antiguas leyendas del barrio y en relatos de encuentros inexplicables. Descubrí que, en muchas culturas, la hora de las 3 de la mañana era conocida como la hora del diablo, un momento en el que los límites entre el mundo de los vivos y los muertos se volvían difusos. Algunas historias hablaban de niños que aparecían en pasillos, de almas en pena que reclamaban atención y de presencias que se manifestaban en los reflejos de objetos inanimados. Nada de esto podía explicarse con la lógica, pero la consistencia de los relatos me llenaba de una angustia que no lograba disipar. A medida que los días se convertían en semanas, comencé a notar que la experiencia se extendía más allá de mi habitación. Durante las noches, mientras estudiaba o simplemente intentaba descansar, las sombras parecían cobrar vida y el susurro del viento se mezclaba con el eco de aquella voz silenciosa. Mi mente, asediada por el miedo, empezó a cuestionar la realidad misma. ¿Acaso la figura que había visto era una aparición de un niño perdido, una manifestación de un trauma de la infancia, o algo mucho más siniestro? La incertidumbre se volvió una obsesión. Empecé a evitar la oscuridad, a mantener las luces encendidas durante toda la noche, en un intento desesperado por ahuyentar a aquello que parecía haberse instalado en mi existencia. Pero la luz no pudo disipar el frío, ni los susurros dejaron de repetirse en el eco de la madrugada. La sensación de ser observado persistía, y cada vez que me levantaba de la cama, la imagen de aquella mano que había emergido del closet y de esos ojos rojos me helaban la sangre. Con el paso del tiempo, mi salud se vio gravemente afectada. El insomnio se convirtió en una prisión, y las horas de vigilia eran una lucha constante contra la ansiedad.
Mis días se llenaron de una melancolía inexplicable y la falta de descanso me llevó a perder el control de mis propios pensamientos. La imagen del niño en el pasillo se repetía en mis sueños, transformándose en pesadillas de las que despertaba gritando, solo para descubrir que mi habitación permanecía vacía, salvo por el eco de mi propio terror. Los intentos de buscar ayuda fueron en vano. Mis familiares atribuían mis síntomas al estrés y al cansancio, mientras que mis amigos me aconsejaban que todo era fruto de mi imaginación. Incluso los médicos parecían incapaces de diagnosticar con precisión lo que me sucedía. Me recetaron somníferos y ansiolíticos, pero nada pudo ahuyentar el terror que se había arraigado en mi alma. La experiencia se volvió un secreto doloroso, una herida invisible que se abría cada noche con la misma intensidad de aquella primera madrugada. Con el tiempo, mi mundo se redujo a un ciclo interminable de noches de angustia y días de fatiga. El barrio, una vez vibrante y lleno de vida, se convirtió en un escenario desolado en mi mente. Los ecos de aquellos susurros se transformaron en una letanía que me acompañaba en cada momento, recordándome que, a pesar de la aparente normalidad, algo oscuro me acechaba. Las sombras en mi habitación parecían moverse con una voluntad propia, y en cada reflejo de la televisión apagada veía la figura del niño, como un recordatorio constante de la noche en que mi realidad se quebró. Una noche, cuando la desesperación ya parecía haberse vuelto insoportable, decidí enfrentar mi miedo de una vez por todas. Con el corazón en un puño y la determinación mezclada con un terror paralizante, me armé de valor y me acerqué al closet de mi habitación, ese lugar que había sido el epicentro de mi pesadilla. La puerta estaba entreabierta, como aquella fatídica noche, y el frío que emanaba de allí era casi tangible. Con manos temblorosas, empujé la puerta lentamente, decidido a descubrir la verdad, a enfrentar lo que me había perseguido durante tanto tiempo. El interior del closet estaba en completo silencio. No había rastro de nada anormal, salvo por la sensación inconfundible de que algo había estado allí. Me agaché, con el corazón latiendo con fuerza, y me asomé con cautela. Fue entonces cuando lo vi. Dos ojos rojos, intensos y fijos, me miraban desde la oscuridad. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, la imagen se grabó en mi mente con la precisión de un trazo indeleble. El aliento frío que sentí en la nuca fue la confirmación de que aquella presencia no era fruto de mi imaginación, sino una manifestación real de un horror que no podía ser explicado. El terror me paralizó. Durante largos minutos, permanecí inmóvil, incapaz de reaccionar, mientras la visión se desvanecía lentamente y la puerta del closet se cerraba sola, como si nada hubiera ocurrido. El silencio que siguió fue ensordecedor, y en la penumbra, mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Quién o qué era esa presencia? ¿Por qué había elegido mi habitación? ¿Era acaso el eco de algún trauma antiguo o la manifestación de un mal que se había adueñado de mi existencia? A partir de aquella noche, mi vida cambió de forma irreversible. El terror se volvió mi compañero constante. Cada madrugada, al cerrar los ojos, revivía la imagen de aquellos ojos rojos, el frío del aliento en mi nuca y el murmullo casi imperceptible que me preguntaba, en un tono casi burlón, ¿por qué no miras? Esa pregunta se convirtió en un tormento diario, en un recordatorio de que mi realidad había sido invadida por algo que no podía ser comprendido ni erradicado. Los días se volvieron grises y la soledad me envolvía con una fuerza ineludible. Mi salud se deterioró y el insomnio, combinado con la ansiedad, me arrastró hacia un abismo del que no podía escapar. Las noches se convirtieron en un ciclo interminable de pesadillas en las que la imagen de la sombra emergente del closet se repetía con la misma intensidad una y otra vez, hasta que mi mente se fragmentaba en un caos de recuerdos y miedos. Los intentos de buscar ayuda no lograron aliviar mi tormento. Mi familia, preocupada, me instó a tomarme un descanso y a buscar ayuda profesional, pero cada consulta se convertía en un recordatorio de que mi experiencia no podía ser explicada con simples diagnósticos de ansiedad. Las palabras de los médicos y los consejos de los psicólogos se perdían en la vorágine de mi propia desesperación. La experiencia había dejado una marca tan profunda en mí que ya no podía distinguir entre la vigilia y la pesadilla,
Mi mente era un campo de batalla en el que el terror se disputaba el control de mi existencia. Con el tiempo, la obsesión por comprender aquello que había sucedido se convirtió en mi único propósito, aunque fuera destructivo. Empecé a revisar antiguas grabaciones de mis propias noches, a buscar patrones en la forma en que la oscuridad se movía en mi habitación, y a investigar relatos de experiencias similares en foros y archivos de sucesos paranormales. Descubrí que, en muchas culturas, la hora en que desperté, alrededor de las 3 de la mañana, se consideraba la hora del diablo, un momento en el que los límites entre los mundos se volvían permeables y las almas perdidas podían manifestarse. Sin embargo, ninguna explicación lograba disipar el miedo que me asolaba, ni borrar la imagen de aquellos ojos rojos que parecían seguirme en cada instante. Las semanas se transformaron en meses, y mi vida se redujo a una existencia marcada por el temor. Las noches eran un desfile interminable de sombras, de susurros y de una soledad que se volvía insoportable. La figura que había emergido del closet se convirtió en el emblema de mi condena, y cada día, al despertar, sentía que el eco de aquella presencia me perseguía con la misma intensidad de aquella primera noche. Mi casa, antes un refugio de paz, se transformó en un escenario de terror, y el simple acto de cerrar los ojos se volvió un riesgo mortal. Finalmente, la desesperación alcanzó su punto álgido. Una noche, en medio de una vigilia interminable, decidí que debía enfrentar mi destino de una vez por todas. Con la determinación de acabar con la pesadilla, me armé de valor y me dirigí de nuevo hacia el closet, ese portal hacia lo desconocido. Esta vez, no podía simplemente mirar, necesitaba confrontar aquello que había perturbado mi alma y, quizás, encontrar una explicación que pusiera fin a mi tormento. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente inundada por una mezcla de terror y anhelo de redención, abrí la puerta del closet de golpe. La penumbra se alargó ante mí, y por un instante, el mundo pareció detenerse. No había rastro de la figura, ni de esos ojos rojos, solo un silencio absoluto que vibraba con la energía de lo inhumano. Con un temblor casi insoportable, me agaché y miré a fondo en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi, dos ojos brillaban, fijos y penetrantes, como si una vida entera de desesperación se condensara en ese pequeño haz de luz. Por un instante, sentí como si la oscuridad se cerrara a mi alrededor, envolviéndome en un frío helado y paralizante. El terror me invadió con una fuerza tan devastadora que, sin poder reaccionar, me quedé inmóvil. Las lágrimas brotaron sin control y el dolor en mi interior se intensificó. Aquella imagen, tan vivida y aterradora, fue la gota que colmó el vaso de mi resistencia. En un último acto de desesperación, traté de cerrar los ojos, de huir de la realidad, pero el eco de aquellos susurros se convirtió en una letanía que no me dejaba escapar. ¿Por qué no miras?, resonaba en mi mente, una pregunta cruel que se mezclaba con el sonido de mi propio temblor. En ese instante, mi mente se fracturó. La realidad se volvió un torbellino de imágenes, de sonidos y de sensaciones incontrolables. Sentí que la presencia se fundía con mi ser, reclamando cada parte de mi existencia. No hubo gritos, ni clamor, solo un silencio absoluto en el que cada latido de mi corazón era una cuenta regresiva hacia lo inevitable. No sé cuánto tiempo transcurrió en ese estado de desesperación. Los minutos se desvanecían en una eternidad de angustia, y cada segundo me acercaba más al abismo del que no habría retorno. Finalmente, cuando sentí que mi mente no podía soportar más el peso del terror, abandoné mi habitación en un estado de confusión total. Sin rumbo fijo, salí a las calles en una fría madrugada, en un último intento por escapar de la sombra que me perseguía. Caminé sin detenerme por las calles desiertas, con la sensación de que cada sombra, cada murmullo del viento, era una señal de mi condena. El frío se volvía más intenso, y la oscuridad parecía engullirme poco a poco. Mi corazón latía con fuerza, y mis piernas se movían sin control, como si mi propia voluntad se hubiera desvanecido. La ciudad, normalmente llena de vida en la madrugada, se transformó en un escenario desolado en el que cada farola y cada esquina parecían susurrar advertencias. No recordé cuánto tiempo caminé hasta llegar a un puente solitario que cruzaba un río oscuro. La corriente, helada y despiadada, parecía arrastrar consigo el eco de innumerables historias trágicas.
Sin poder resistir la sensación de que mi destino estaba sellado, me dejé caer en la fría corriente. El agua me golpeó con una fuerza brutal, borrando de un instante el terror acumulado en mi mente. En ese momento, mientras me desvanecía en la oscuridad de la corriente, la imagen de aquellos ojos rojos y el susurro incesante de ¿por qué no miras? Se fundieron en un grito silencioso que marcó el final de mi existencia. Al amanecer, los pocos que se preocuparon por mí encontraron mi cuerpo a orillas del río, sumido en un silencio eterno. Mi rostro, congelado en una expresión de terror absoluto, se convirtió en el último testimonio de una lucha contra lo inexplicable. Las cicatrices emocionales que había acumulado durante esos meses de insomnio y desesperación parecían brillar bajo la pálida luz del alba, como recordatorios de un precio demasiado alto por enfrentar lo prohibido. La investigación oficial concluyó que mi muerte fue producto de un colapso nervioso inducido por el insomnio crónico y la ansiedad incontrolable, agravados por la presión de la vida universitaria y la soledad. Sin embargo, en el eco de quienes aún se atreven a recordar mi historia, se susurra que mi trágico destino fue la consecuencia inevitable de haber osado mirar demasiado en la oscuridad, de haber enfrentado una presencia que no debía ser perturbada. La mujer en la ventana. No suelo recordar con precisión el comienzo de mi carrera, ni los momentos en que la rutina se mezclaba con la inercia de la noche. Sin embargo, hay noches que se clavan en la memoria, que se convierten en una herida que, a pesar del tiempo, nunca llega a sanar. Una de esas noches es aquella en la que, regresando a casa tras un largo turno, mi camino se cruzó con algo que desafió la lógica y transformó mi vida para siempre. Eran esas horas en que la ciudad parece haberse quedado dormida, en las que las luces intermitentes de los semáforos y el parpadeo de los faroles dibujan sombras errantes sobre las calles desiertas. Yo conducía mi taxi por una avenida poco transitada, donde la penumbra y el silencio eran la norma, y la soledad se manifestaba en cada kilómetro recorrido. La fatiga se había instalado en mis huesos tras horas de conducir sin descanso, pero, en esa noche, un impulso de responsabilidad me impulsó a seguir adelante, esperando llegar a casa y dejar atrás el asfalto solitario. Mientras avanzaba por la calle, mis ojos se acostumbraban poco a poco a la oscuridad, y mis pensamientos se perdían en la monotonía del trayecto. De repente, algo inusual llamó mi atención. A lo lejos, en la acera de una calle desierta, pude distinguir la figura de una mujer. Vestida completamente de blanco, su silueta destacaba de manera casi espectral contra el fondo sombrío. Algo en ella parecía sacado de un sueño febril, pero lo que me impulsó a detenerme fue el instinto de ayudar. Mi costumbre era ser atento, responder a las llamadas de auxilio, y aquella imagen me generó la sensación de que alguien podría necesitar asistencia. Con precaución, reduje la velocidad y me acerqué. Al llegar a la zona, extendí la ventanilla y pregunté, en voz baja y con una mezcla de cortesía y preocupación, si necesitaba ayuda. No hubo respuesta verbal. La figura, con una calma casi inhumana, levantó lentamente la mano y señaló hacia el asiento trasero del taxi. Por un instante, me quedé perplejo. Mi mente intentó conciliar la imagen de esa mujer en la acera con la posibilidad de que se tratase de alguien realmente necesitado. Sin embargo, algo en la forma en que movía la mano me llenó de una inquietud indescriptible, pero, aún así, no dudé en recogerla. Mientras acomodaba el auto, miré de reojo por el espejo retrovisor para ver a la pasajera. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. El reflejo mostró el rostro de una mujer horriblemente pálida, con ojos que brillaban intensamente, casi con un fulgor rojo, y una sonrisa perturbadora que parecía desafiar cualquier intento de comprensión. Mi corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió mi espalda. Rápidamente, me giré para ver quién se encontraba en el asiento trasero, pero no había nadie, el asiento estaba vacío. La imagen se desvaneció tan repentinamente como apareció, pero la sensación de ser observado y el frío aliento en mi nuca se mantuvieron. Durante los siguientes minutos, la realidad se volvió un mosaico de confusión y terror. No podía entender qué había sucedido. Había sido fruto de mi cansancio, de una ilusión provocada por la penumbra,
o algo mucho más siniestro se había infiltrado en mi existencia. El eco de aquella imagen, la mujer pálida y sus ojos rojos, se repetía en mi mente mientras aceleraba para huir de aquella escena inexplicable. La sensación de haber sido testigo de algo que desafiaba la lógica me dejó marcado, y cada luz de la ciudad, cada reflejo en el espejo retrovisor, me recordaba que no estaba solo. Los días siguientes fueron una sucesión de noches plagadas de ansiedad. Cada vez que la oscuridad caía sobre la ciudad, mi mente se llenaba de imágenes de esa mujer en blanco, de la mano que había levantado y de aquel rostro pálido sonriendo en el retrovisor. Mi sueño se convirtió en un campo de batalla en el que el miedo luchaba contra mi voluntad de creer en la realidad. Traté de racionalizar lo ocurrido, atribuyéndolo a la fatiga y a la desorientación de la madrugada, pero los recuerdos persistían, ineludibles, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada minuto que pasaba. La experiencia comenzó a infiltrarse en mi vida diaria. Al conducir por calles concurridas, notaba destellos de luz que se asemejaban a aquel rostro, y en cada esquina, el reflejo de mi propio temor se mezclaba con la penumbra. Mis colegas en la empresa de taxis notaron un cambio en mi semblante. Mis ojos, una vez llenos de una calma segura, ahora reflejaban una inquietud que nadie podía explicar. Mi vida se redujo a una sucesión de viajes nocturnos marcados por la incertidumbre, y cada vez que miraba en el retrovisor, temía ver nuevamente aquella imagen. Durante semanas, intenté olvidar aquel encuentro, ahuyentando el recuerdo con el ruido del tráfico y la rutina de mi trabajo. Pero el terror se volvió persistente, infiltrándose en cada rincón de mi existencia. Las noches de descanso se convirtieron en horas de insomnio, y cada despertar era un recordatorio de lo sucedido, una punzada de temor que me dejaba sin aliento. Mi perro, que siempre había sido mi fiel compañero, comenzó a mostrarse nervioso cada vez que nos acercábamos a calles oscuras. Su mirada, intensa y alerta, parecía advertirme de que algo acechaba en la sombra. El paso del tiempo no logró disipar mi angustia, sino que la intensificó. La experiencia se transformó en una obsesión que me consumía, y cada minuto de oscuridad era una batalla contra un miedo que no podía comprender. Empecé a llevar un diario, anotando cada detalle, cada sensación, cada instante en que creía ver un reflejo de aquella mujer en blanco. Mis escritos se convirtieron en un testimonio de mi caída en la desesperación, en un relato lleno de descripciones meticulosas del frío que recorría mi nuca, de la inquietud que me invadía al ver sombras que se movían sin razón y de la sensación abrumadora de que algo me seguía, observándome en silencio. Una de las noches, mientras conducía de regreso a casa después de un turno particularmente largo, el miedo alcanzó un punto crítico. La carretera estaba desierta y la oscuridad era casi total, iluminada solo por el brillo intermitente de las farolas a lo lejos. En un arranque de pánico, aceleré sin rumbo fijo, tratando de escapar de la imagen que me perseguía. Mientras el auto rugía, miré por el espejo retrovisor y, para mi horror, vi de nuevo aquel rostro pálido, tan nítido como la primera vez, sonriendo de manera perturbadora. Mi corazón se hundió en un abismo de terror, y en ese instante, comprendí que lo que había presenciado no era producto de mi imaginación, era real, y me había marcado de una manera que no podía eludir. La imagen me perseguía durante días y noches, convirtiéndose en el centro de mi existencia. No podía concentrarme en nada más. Cada conversación, cada pensamiento, se transformaba en una lucha contra el eco de aquel terror. Intenté hablar con algunos compañeros de trabajo, pero las palabras se me atragantaban y mis intentos por explicar lo sucedido eran recibidos con escepticismo y miradas de preocupación. La gente me decía que debía descansar, que era producto del cansancio y que todo había sido una ilusión, pero en mi interior sabía que aquella noche había cambiado mi vida para siempre. La soledad se volvió mi refugio y, a la vez, mi prisión. Cada vez que llegaba la noche, la expectativa del terror se hacía insoportable. La imagen del rostro en blanco y esos ojos que parecían brillar con un fuego infernal se repetían en mi mente como un mantra macabro. El simple hecho de cerrar los ojos era suficiente para que la pesadilla comenzara de nuevo, y el frío que había sentido en la nuca se volvía una sensación permanente, como si algo invisible se hubiera instalado en mi piel. Las semanas se convirtieron en meses, y mi salud se deterioró de forma alarmante.
La presión, el insomnio y la ansiedad se sumaban a la carga de una existencia marcada por el terror. Mis hábitos se volvieron erráticos, evitaba salir solo, y cada viaje nocturno se transformaba en una prueba de resistencia contra el miedo. Las noches, que antes eran un respiro tras un largo día, se convirtieron en un desfile interminable de pesadillas y temblores, y el eco del susurro "¿Por qué no miras?" se volvió mi maldición personal. Desesperado por encontrar respuestas, recurrí a antiguos relatos y archivos de sucesos paranormales. Investigué en foros y leí libros sobre encuentros inexplicables, tratando de hallar alguna lógica en aquello que me perseguía. Descubrí que en muchas culturas se creía que a ciertas horas, especialmente alrededor de las 3 de la mañana, el velo entre lo real y lo sobrenatural se hacía tenue, permitiendo que entidades olvidadas se manifestaran. Pero ninguna de esas explicaciones lograba disipar la sensación de que aquello era algo más, algo que se había aferrado a mi alma con garras invisibles. Con el tiempo, mi obsesión me llevó a aislarme. Mis amigos y familiares se alejaron, incapaces de comprender la intensidad de mi terror, y mi vida se convirtió en una sucesión de días en los que la única compañía era el recuerdo incesante de aquella noche fatídica. Mis escritos, que alguna vez fueron un refugio, se transformaron en un grito silencioso, una confesión de mi deterioro. Cada palabra que plasmaba en mi diario era un intento de exorcizar aquello que me consumía, pero en lugar de sanar, solo confirmaba que mi mente se estaba perdiendo en la oscuridad. El clímax de mi desesperación llegó en una noche de invierno. El frío era tan intenso que la propia atmósfera parecía helada y la ciudad, normalmente vibrante, se había transformado en un escenario desolado. Esa noche, el terror me dominó de una manera tan abrumadora que decidí abandonar mi hogar en un arranque de pánico. Sin rumbo fijo, conduje por las calles desiertas, tratando de escapar del eco constante de aquella imagen que me perseguía en cada reflejo. La carretera se extendía interminable y la soledad se hacía palpable en cada kilómetro recorrido. Mientras conducía, la mente se inundaba de recuerdos y de la pregunta incesante: ¿por qué no miras? Esa voz, tan etérea y persistente, parecía recordarme que, en cada sombra, en cada destello de luz, había una parte de aquel terror que no podía ser olvidada. La noche se volvía un abismo de desesperación y la velocidad del auto se transformaba en un intento fútil por escapar de mi propio destino. Sin embargo, cuanto más aceleraba, más intensas se volvían las imágenes. En el retrovisor, la figura de aquella mujer en blanco, la silueta del niño espectral y, sobre todo, el eco de aquel susurro que retumbaba en mi mente. El final llegó de forma tan inesperada como trágica. En un momento de total desesperación, cuando la oscuridad parecía haber consumido todo rastro de esperanza, perdí el control del vehículo en una curva peligrosa. El auto derrapó sobre la mojada carretera y en un instante, la realidad se convirtió en un caos de metal retorcido, gritos ahogados y un impacto brutal. La fuerza del accidente fue tan devastadora que, en cuestión de segundos, mi existencia se desvaneció en medio del estruendo y la confusión. Cuando la luz del amanecer rompió la oscuridad, los rescatistas encontraron mi cuerpo destrozado en la orilla de la carretera. El escenario era desolador, restos de metal, el eco de la tragedia y un silencio sepulcral que parecía haber absorbido cada grito de auxilio. Mi rostro, congelado en una expresión de terror indescriptible, se convirtió en el último testimonio de una vida consumida por el miedo. La investigación oficial concluyó que mi muerte fue consecuencia de un accidente provocado por el pánico y la fatiga extrema, pero en los murmullos de aquellos que aún recuerdan mi historia, se susurra que mi destino fue el precio inevitable de haber mirado demasiado de cerca en la oscuridad. A veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que queda en las sombras, acechando sin que lo notemos. Cada historia nos recuerda que hay cosas que desafían la lógica, presencias que se ocultan en lo cotidiano, esperando el momento adecuado para mostrarse. ¿Y tú, estás seguro de que estás solo mientras ves este video? Tal vez, justo ahora, alguien te observa desde la oscuridad. Si te gustan estas historias de terror, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Nos vemos en el siguiente video, si es que aún seguimos aquí para contar más historias.